Bien, en fin, nuestro grupo cree en el debate parlamentario y lo digo porque algunas de las cosas que ha explicado la señora Ursula Barcos nos han convencido. Es decir, hay cosas que dice que nos parecen, después de sus explicaciones, sensatas y que no tendríamos ningún problema en apoyar, aunque, como voy a explicar, tenemos otras objeciones de fondo que nos van a llevar a abstenernos. Pero sí quiero, sin embargo, explicar lo que nos parece importante de las cosas que ha aclarado. Lo digo porque los que no tenemos la suerte de ser prodigiosos sabelotodos, como algunos ministros del Gobierno, pues nos parece muy bien que nos den razones, que nos expliquen las cosas y cambiemos de opinión si son cosas interesantes, como es el caso. Creemos que tiene razón y que efectivamente no tiene mucho sentido el hacer un tercer hilo entre Pamplona y Castejón para que quede como una isla, no se sabe muy bien conectada con qué, conectada con la nada o con el vacío, y que desde luego desde el punto de vista de la competitividad económica es mucho más interesante un AVE para mercancías que conecte con la Y vasca por rapidez de conexión de la industria navarra, sobre todo la automovilística, pues con el mercado europeo, que creo que es el argumento básico de fondo que hay en todo esto. Y en ese sentido, bueno, aunque nuestro grupo ya ha expresado muchas veces nuestras reservas sobre el AVE y en general sobre el exceso quizás de expectativas para una inversión tan importante que se está haciendo y sobre todo su mala concepción general, en el caso de la Y vasca y parte de su desarrollo, al menos se tuvo el acierto de prever un AVE mixto, que es lo que lo puede hacer rentable, no como otras líneas que se han hecho cuya rentabilidad es probablemente algo remoto o imposible. Pero, en fin, yendo a las objeciones que decía que le quería explicar también yo para que comprenda cuál es nuestra posición, nos parece bien esa alternativa porque es mucho más racional, mucho más sensata y mucho más justificada, pero también coincido en parte con la exposición de la portavoz del PNV. Aquí seguimos viendo una tremenda improvisación, es decir, seguimos viendo un país donde se ha hecho un AVE básicamente en base a políticas clientelares de favorecer a poderes territoriales. Lo hemos visto recientemente con el AVE a Extremadura, que apareció ya en un debate entre el Gobierno autonómico de Extremadura y el Gobierno nacional, y como manera de resolver, pues en fin, problemas sobre el déficit autonómico, que nos parece un ejemplo particularmente expresivo de esa concepción disparatada de lo que es una inversión del Estado. Y no vemos que haya una verdadera planificación y una verdadera prioridad de qué inversiones tienen que hacerse, sobre todo por su reversión económica en una situación de crisis como la actual y de cara también a ese cambio de modelo económico que la verdad no vemos por ninguna parte. Y por lo tanto, lo que propone Geroa pues nos parece algo sensato, como digo, y justificado, pero nos parece que no debería de sustraerse a un debate a fondo de verdad serio sobre la inversión ferroviaria, particularmente en alta velocidad. Evidentemente, eso no es culpa de Geroa y tampoco lo es, por ejemplo, el que en esta Cámara tengamos que dedicar tiempo a este tipo de cuestiones cuando lo lógico sería, en un Estado constitucionalmente bien organizado, que se vieran en un Senado realmente territorial donde este tipo de cuestiones se resolvieran, porque son cuestiones de cohesión territorial y de legítimos intereses territoriales. Pero, como digo, nuestro grupo cree que antes de aprobar nada sobre inversiones en AVE debería de haber una reconsideración a fondo de toda la planificación y de todos los planes al respecto, abandonando, por supuesto, la absurda idea que introdujo los gobiernos socialistas del señor José Luis Rodríguez Zapatero de que el AVE es una especie de cercanías entre capitales de provincia. Absurdo, nos parece por completo y totalmente carente de sentido. Y para finalizar, le diré también a la señora Barcos que nuestra mayor objeción viene con el punto tercero de su PNL, en la que ella, creo que prudentemente ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Cuando habla de que, a la vista de las condiciones manifiestamente desventajosas en que el convenio recoge el mecanismo de devolución por el que la Administración navarra ha de recuperar el adelanto económico que realiza, se revise dicho mecanismo acortando los plazos. Mire, tampoco creo que es responsabilidad precisamente de su grupo, pero si hay en España un sistema fiscalmente opaco y lleno de trampas, es el navarro, no concretamente solo el navarro, sino la relación entre Navarra y el resto del Estado, que es el que ha llevado a nuestro grupo a tener que presentar una denuncia, por ejemplo, por el fraude del IVA de la Volkswagen, que es un tema que nos parece particularmente escandaloso. Y por eso mismo no vamos a votar una PNL que plantea, una moción que plantea dos cosas distintas, y la segunda de ellas tiene que ver, pues con una aceptación de que los mecanismos de trato fiscales entre Estado y la Comunidad Navarra pues sean algo, en fin, que hay que revisar en este caso en particular. Creemos que hay que verlo en general y por eso, como tampoco es motivo suficiente para oponernos, nos abstendremos. Muchas gracias.